esta cuarta edición de la Cumbre de la Iberoesfera, organizada por el Grupo de Trabajo Europa-Iberoamérica de Patriotas por Europa e impulsado por Vox, la Fundación Disenso y Foro Madrid. También quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos siguen desde el canal de YouTube de Vox Europa. Y vamos a dar enseguida ya comienzo al primer panel de la jornada, que es la demografía bajo desafío, la inmigración masiva y su impacto en las naciones, los pilares de nuestra civilización y en la viabilidad del proyecto europeo. Y es que décadas de ingeniería social nos han traído un invierno demográfico para el que la globalización solo ofrece, al parecer, una solución, que es la inmigración masiva y descontrolada. Una ideología que concibe a las personas como si fueran simplemente esquejes intercambiables, privados de identidad, y que se pueden transportar al parecer de aquí para allá sin apenas consecuencias. Pero nosotros sabemos que las personas son únicas, porque nacen en una familia, en una nación, en una cultura, que tienen derecho a preservar. Para este panel vamos a contar con Petra Steger, que es eurodiputada austríaca del FPÖ, con Rubén Pulido, que es analista de inmigración y seguridad. También vamos a contar con Antonio Tánger Correa, que es eurodiputado de Patriotas por Europa y vicepresidente del Grupo de Patriotas por Europa. Perdón, es eurodiputado portugués del partido Chega, nuestro querido Tánger Correa. Y modera este panel Jorge Buxadé, que es eurodiputado de Vox y jefe de la delegación en Bruselas. Un aplauso. ¿Funciona? It works. It works. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. La verdad es que es una de las cosas que más me gusta, moderar y preguntar a los demás, pero simplemente hacer una primera introducción. Yo creo que la inmigración masiva, la inmigración descontrolada, la inmigración promocionada, es con toda seguridad el hecho social más importante de nuestro tiempo. Es lo que está cambiando las sociedades, no solo en Europa, sino también en la propia América. Conocemos procesos de inmigración brutal desde Venezuela a otras naciones de su entorno, provocadas por la persecución política que están produciendo problemas también, por ejemplo, en Colombia, o ese famoso tren de Aragua que ha convertido las calles de Estados Unidos en un campo de batalla con las bandas criminales. Pero en Europa tiene una imagen muy clara, y es la de organizaciones internacionales, desde Naciones Unidas hasta la Unión Europea, promocionando, pagando, subvencionando los procesos de inmigración masiva que han cambiado el dibujo de nuestras calles, de nuestras instituciones, de la propia organización social. Tenemos, como nos ha dicho Marina, pues tres ponentes que nos van a hablar o nos pueden hablar de cómo se está viviendo o cuáles son los problemas que se genera por esa inmigración masiva. Por supuesto, en primer lugar, con Petra, que es la mujer, y como somos patriotas y somos conservadores, por primero vamos a darle la palabra a nuestra eurodiputada austríaca. En Austria el FPÖ es la principal fuerza, es el partido con mayor ímpetu político y que ha hecho de la defensa de la identidad austríaca uno de sus elementos fundamentales. En España creemos que solo hay inmigrantes ilegales en España, pero yo creo que lo primero que tendríamos que ser conscientes es que también el centro de Europa está en una situación de invasión inmigratoria. Me gustaría que desde el punto de vista austríaco pues, nos pudiese explicar qué está sucediendo en Austria, cómo el Estado está promoviendo esa inmigración y cuál es la respuesta que se está dando desde FPÖ a los retos que plantea la inmigración masiva en el centro de Europa. First of all, I would like to... En primer lugar, me gustaría daros las gracias por la invitación a este
evento, a esta cumbre. Es mi primera vez y es todo un honor estar aquí en este panel hablando con vosotros y espero que tengamos un diálogo de lo más fructífero. Efectivamente, como has dicho, nos enfrentamos a grandes desafíos, al igual que muchos otros países en Europa, debido a la inmigración masiva. Yo me he criado en Viena, en la capital austríaca, y he de decir que es incluso doloroso ver cómo vamos cuesta abajo en la capital, ese declive del que estamos siendo testigos. He de decir que los austríacos, especialmente en Viena, que es donde la mayoría de la inmigración ilegal se encuentra, está experimentando cambios en su propia patria, en su propio hogar. Si uno camina por las calles de Viena, la ciudad resulta irreconocible ya. Quienes han vivido allí durante décadas, quienes hemos vivido allí durante décadas, somos incapaces de reconocer la ciudad. Estamos perdiendo nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros valores que se están echando a perder por la inmigración ilegal y masiva. Y es doloroso, como digo. Nuestra ciudad no deja de empeorar. Se puede ver caminando por las calles, pero se puede identificar también echando un vistazo a las estadísticas. Se acaban de celebrar elecciones regionales en Viena hace un par de meses y he de deciros que Viena cuenta con unos 2 millones de habitantes, pero tan solo tienen derecho a voto 1 millón, porque más de la mitad de los habitantes son extranjeros sin ciudadanía austríaca. Y de ese millón que puede votar, muchos ya son de primera o segunda generación, con familias de inmigrantes, gente que tiene la ciudadanía austríaca pero que no se ha integrado. Por ejemplo, turcos de segunda generación que ni siquiera hablan alemán. Y es que estamos siendo testigos de sociedades paralelas. Esta gente se queda en sus propias comunidades, llevan a sus hijos a sus propias guarderías, van a sus propias peluquerías, van a sus supermercados y no necesitan aprender el idioma ni integrarse en nuestra sociedad. Eso es lo que estamos experimentando y me parece muy triste. Yo siempre lanzo una pregunta, ¿no? ¿Qué significa para la democracia que la mayoría de los habitantes ni siquiera puedan votar? La respuesta del resto de partidos en Austria es una solución o dos soluciones muy simples. O regalar o vender la ciudadanía austríaca para que esas personas puedan votar, o otorgar el derecho a voto a personas extranjeras, que sería el final de Austria, tal y como conocemos el país. Tenemos que poner coto a esta inmigración ilegal que estamos viviendo desde 2015, desde que Merkel abrió las fronteras a millones de inmigrantes a nuestros países. Especialmente en Austria lo que estamos viviendo es una islamización acelerada, porque la mayoría de los inmigrantes que llegan a nuestro país son musulmanes. En el pasado ha habido inmigración desde el este de Europa, Croacia, Serbia, y nunca ha habido problemas de integración. Pero ahora vienen de Afganistán, de Turquía, de Siria, de otros países musulmanes, y nuestros valores, nuestra identidad se están perdiendo. Yo también soy el líder del partido en un distrito de Viena con 100.000 habitantes y ahora solo se ve a mujeres con velo por la calle. Es muy triste. Tenemos muchos ataques por arma blanca, tenemos muchos problemas de delincuencia y no deja de empeorar. Es horrible ver lo que está sucediendo en Viena. Les voy a dar algunas cifras. En las escuelas, en los institutos, hay más de un 50% de alumnos musulmanes. Entre los niños por debajo de 10 años, la cifra asciende al 60%. 2/3 de nuestros alumnos ya no hablan alemán en casa. Es un enorme problema de integración en el sistema educativo.
Y la delincuencia también se está disparando con edades entre autores de crímenes horribles que no dejan de bajar. Ya estamos en 12 y 13 años de media. Yo creo que todo el mundo es capaz de ver hacia dónde se está dirigiendo Viena. En cuestión de unos años va a ser una ciudad musulmana. Se ve venir y se ve también en los ataques con cuchillo, se ve en las peleas entre los afganos, los sirios, en las calles de la ciudad. La ciudad ya no es segura y el mayor de los escándalos, en mi opinión, es la política austríaca, pero también en la Unión Europea. Los políticos europeos y austríacos ya no protegen a sus ciudadanos, que debería ser su principal trabajo, su principal propósito, proteger a su ciudadanía, y no lo hacen. Y estamos siendo testigos de horribles atentados terroristas a lo largo y ancho de Europa, especialmente en Alemania y en Austria. ¿Por qué vienen a Austria? Tú lo has preguntado, Jorge, no solo tú. Pues vienen porque tenemos uno de los mejores sistemas de bienestar, estados de bienestar en Europa, y saben que aquí, en nuestros países, es donde se pueden aprovechar más, donde más dinero reciben gracias a ese sistema de bienestar y de ayudas. Estamos gastando millones, miles de millones en el sistema de bienestar por los inmigrantes. Es un declive que tiene que parar ya. Esta primera intervención ya nos ha puesto encima de la mesa todos los principales problemas que plantea la inmigración en Europa. La creación de comunidades paralelas, que es una forma evidente, directa, no indirecta, directa, de diluir las naciones. Eso que nosotros criticamos, el globalismo, la utilización de la inmigración como un mecanismo para diluir la nación. La nación necesita un mínimo de homogeneidad cultural, un mínimo. No quiere decir que todos seamos iguales, gracias a Dios, pero un mínimo de valores compartidos es necesario. La aparición de sociedades paralelas con colegios, jardines de infancia, restaurantes, un ocio paralelo, incluso sistemas financieros paralelos, que es lo que pretende el Islam, crea un Estado dentro del Estado. La rápida islamización, el crecimiento de la criminalidad y, sobre todo, la aparición de delitos que, aunque nos quieran convencer, eran delitos que nosotros no vivimos cuando éramos jóvenes. Cuando éramos jóvenes, los niños de 12 años no violaban en manada a las niñas. Eso es mentira, nos quieren convencer de que esto ha existido siempre. No es verdad, son delitos importados y traídos conscientemente. Y lo más importante, que la culpa es de los políticos. La culpa es de los políticos, que son los que lo han promovido, les han llamado y que no protegen a los ciudadanos. Voy a pasar ahora con Rubén. Rubén no es político, pero se dedica a la política, poniéndole a la palabra política la mayúscula, es un analista y además posiblemente es de los primeros, por lo menos en España, que trabajó, denunció, ha estudiado y analizado las vías de entrada de la inmigración procedente del norte de África y del Sahel en España. Y muy especialmente, debo decir que ha sido perseguido, agredido, incluso por miembros de esas mafias y por tanto es un valiente. A mí me gustaría que si nos puedes explicar ahora cuál es la situación que estamos viendo en Canarias, en toda la costa sur de Europa, qué cambios se están produciendo en las vías de entrada y sobre todo algo que muchas veces has explicado, pero que es obligatorio volver a explicarlo, como el riesgo real de que el yihadismo, el terrorismo, entra a través de esas mafias de tráfico de seres humanos. Gracias, Rubén. Bueno, antes de nada quiero agradecer a la organización, a Germán Terç, a Paloma, a ti, a todos los que conformáis el Eurogrupo,
el haberme invitado de nuevo a un debate de estas características y contar con mi opinión y mi criterio. Y dicho esto, pues a ver, yo el panorama ahora mismo lo describiría, hace años hablaba de un abismo migratorio, pero es que ya hemos sobrepasado el asunto de la inmigración ilegal en sí y yo diría que ahora mismo estamos ante una crisis de seguridad nacional para todos los estados que padecen la inmigración ilegal y descontrolada, ¿no? Descontrolada también es un apunte interesante porque ya no solo son esa inmigración ilegal, sino que hay un caos a nivel también aéreo. Hay muchos aeropuertos europeos que también están sufriendo una inmigración que es legal en un principio, pero que se transforma en estancias ilegales y ahí también esa permeabilidad fronteriza se traslada a ese nivel aéreo. En Canarias, pues Canarias es que ahora mismo es el epicentro de la inmigración ilegal en Europa. Están convirtiendo un archipiélago en un centro de clasificación en el continente europeo. Canarias en los últimos, desde el año 2020, estamos hablando de más de 150.000 inmigrantes ilegales. Desde el año 2020 podemos visualizar las dimensiones geográficas del archipiélago canario. Es una auténtica locura. Más de 150.000 inmigrantes ilegales. El año pasado casi 50.000. Únicamente el año pasado, con esas dimensiones geográficas que tienen las islas. ¿Qué está haciendo el gobierno español ante esta situación? Están construyendo lo que no quieren que Giorgia Meloni construya en Albania. Están construyendo centros de clasificación en Canarias, centros de clasificación en el archipiélago, donde van almacenando toda esa inmigración ilegal. Pero ¿con qué intención almacenan toda esa inmigración ilegal? No la almacenan con la intención de ejecutar devoluciones de aquellos que no tienen derecho a protección internacional o asilo, ¿no? Todos los que entran por la vía de la ilegalidad a las islas tienen esa oportunidad de solicitar asilo, de solicitar protección internacional, vengas de donde vengas, ya vengas de Marruecos, de Senegal, de Mali, de Gambia, de Mauritania, solicitas asilo. La Oficina de Asilo y Refugio Española no puede dar cabida a la tramitación de toda esa cantidad exponencial de solicitud de asilo y entonces lo que es una admisión a trámite que antes se resolvía en semanas, ahora tarda incluso medio año en resolverse. Y toda esa inmigración ilegal, en el momento que solicita asilo y protección internacional, ya por sentencia del Tribunal Supremo, puede deambular por todo el territorio nacional. Y el Gobierno colabora con ello. El Gobierno utiliza aerolíneas, utiliza aviones, con los que desplaza esa inmigración ilegal desde el archipiélago canario a territorio peninsular. Entonces el efecto llamada es imparable. Va a seguir acudiendo inmigración ilegal a Canarias de forma imparable, valga la redundancia. Los centros de clasificación, los campamentos, tú has estado en uno de los más grandes, en Las Raíces, en La Laguna, los están ampliando. Están comprando terreno, lo siguen ampliando, ahora incluso ya pegados al aeropuerto, con lo que se facilita ese transporte de inmigración ilegal a territorio peninsular. Es que en lugar de enviarlos de vuelta a su casa para frenar lo que está sucediendo, para contener esta presión migratoria, se está haciendo lo opuesto. Se están enviando masivamente. Solo durante el primer trimestre del año, más de 50 vuelos con más de 10.000 inmigrantes ilegales desplazados a territorio peninsular. Eso llega allí. Ellos vienen con unos terminales móviles que más de uno quisiéramos los teléfonos móviles que algunos traen consigo, porque son clase media alta. Es que también las ONGs lo hacen bien, porque tienen unos recursos económicos muy cuantiosos. Y nos venden el argumentario constantemente de refugiados, solicitantes de asilo, que huyen de un conflicto, que huyen de una guerra. No. Hace décadas me cuentas esta historia y me la puedo creer, porque había en ciertas áreas movimientos altruistas de familiares que compraban una embarcación, que venían hombres, mujeres, niños. No, ahora hay un tejido criminal que se expande por toda África, que ha monetizado la cuestión de la inmigración, que hay un mercado activo, que hay una cotización de esos viajes ilegales hacia el continente europeo y que si no tienes 2.000, 3.000, 4.000 euros, nunca vas a ingresar por la vía de la ilegalidad a Europa. Entonces esos refugiados, esas personas necesitadas, esos que no tienen
recursos, se quedan allí porque no pueden huir. Aquí está llegando clase media y alta. Y solo hay que ir a Canarias, hay que ir a Almería, a Baleares y esperar en puerto a que se bajen de las embarcaciones. Vienen bien vestidos, vienen con una fortaleza física envidiable, sobre todo toda la población subsahariana. Son personas que tienen una vida muy buena en origen y que tienen unos recursos económicos que le permiten pagar a esos traficantes. Luego está, como bien has apuntado, quiénes son esos traficantes, ¿no? ¿De qué se componen esas redes criminales? Pues esas redes criminales, en un comienzo, hace décadas, eran señores de la guerra en Libia, que movilizaban todo aquello que estalló en el Mediterráneo central, eran ladrones de combustible, era piratería, eran señores de la guerra, se dedicaban a otros menesteres y han visto en el tráfico de personas algo muy lucrativo, incluso más lucrativo en algunos momentos que el propio narcotráfico. Y ahí han tomado juego ahora también células yihadistas. Porque no podemos pensar que, como nos dicen las organizaciones humanitarias, que huyen rifeños oprimidos que acaban en costas de Andalucía tras ser excarcelados, si esos rifeños tras ser excarcelados terminan en costas andaluzas, los malienses que están en un hervidero de Daesh y de Estado Islámico, como es ahora mismo el Sahel, también están acabando todos esos en las Islas Canarias, también son reclusos, también son personas que no huyen de un conflicto bélico en muchos casos, sino que están huyendo de una persecución porque forman parte de todo el juego del terrorismo islamista en la zona. Y si acudimos a estadísticas de Frontex, podemos ver cómo la inmigración de origen maliense y la inmigración que tiene como punto de partida ese Sahel, ese hervidero de células yihadistas, ha aumentado de forma exponencial en los últimos años. De hecho, los malienses están en cabeza y están viniendo de ese punto concreto. Pero ¿quién moviliza toda esa masa de inmigración? Pues si estamos hablando de que toda esa inmigración parte de un hervidero de Daesh y de Estado Islámico, de una pugna constante entre grupos fundamentalistas islamistas, esos son los que controlan esas fronteras. Todas esas decenas de miles de inmigrantes que ahora mismo penetran en Mauritania desde el norte de Malí, todos esos pasos fronterizos son controlados por estas células de la yihad. Es decir, abogando por la inmigración ilegal en estos momentos estamos abogando por la financiación del terrorismo islamista, por la financiación de células yihadistas. Y allí en origen, la situación en Mali, en Mauritania, en Senegal, aunque ahora haya una merma de esa presión migratoria, una merma en lo estadístico, pero es que son casi 12.000 en lo que llevamos de año en Canarias. Aunque haya una merma temporal, allí la situación apunta a un estallido durante los próximos meses de verano. Un informe interno de Frontex que he podido consultar yo me habla de más de 260.000 refugiados en Mauritania, que la mayoría quieren partir ilegalmente hacia territorio europeo. Y también ese informe de Frontex dice que cuando acabe el año se superarán los 300.000. 300.000 refugiados en Mauritania con expectativas de llegar ilegalmente al continente europeo. La mayor parte optará por esa ruta canaria. Otros optarán por la ruta balear, otros optarán por la ruta del Mar de Alborán, pero todos quieren ir a España, porque España ahora mismo es el epicentro de la inmigración ilegal después de que se pusiesen en funcionamiento ciertas políticas de contención en Italia, Grecia quiere caminar hacia ello y otros países europeos. Ahora mismo esos flujos migratorios están cambiando. Y prueba de ello son los perfiles de esa inmigración ilegal, como ha mencionado ella, que en Centro Europa, por esa ruta de los Balcanes, siempre han sido afganos, sirios, iraníes, iraquíes, pero aquí en España eso nunca había llegado. Nunca habían llegado a España o a Canarias pakistaníes, bangladesíes, sirios. ¿Pero de qué estamos hablando? Esto no es un movimiento altruista de personas.
No, aquí estamos hablando de algo mucho mayor. Aquí estamos hablando de vuelos que parten desde Turquía hacia Senegal, hacia Mauritania, con expectativas de ingresar ilegalmente en el continente europeo a través de territorio español. Y esa es la situación actual. Muchas gracias, Rubén. Vamos ahora a Portugal. Portugal está como en una esquinita del continente. Se nos ha vendido también que esto era un problema que afectaba solo a los países ricos, como Austria. Y, sin embargo, por desgracia, a Portugal ya le gustaría tener el Producto Interior y la renta per cápita de Austria o de otras naciones del centro de Europa. Me decías, Antonio, que en las calles de Portugal... que en las calles de Portugal hay gente de Pakistán, de Bangladesh, de Afganistán. Si uno echa cuentas, desde Pakistán hasta Portugal hay 11 estados, de los cuales 9 son estados musulmanes, dejando por un lado a Israel y España para entrar en Portugal. ¿Qué es lo que está sucediendo o cuál es la realidad de Portugal? Porque yo creo que es muy desconocida para los españoles. Uno pensaría que Portugal tiene pues inmigración de Cabo Verde, de Brasil, de forma natural, como podría ser la inmigración que también de forma natural viene de Hispanoamérica a España. Pero ¿qué es lo que está sucediendo también en las calles de Portugal y sobre todo cómo está confrontando Chega con esa situación en una nación abierta como es Portugal? Bien, muchas gracias, Jorge. Yo tengo aquí un problema profundo, es que yo no hablo español, hablo portuñol. Si yo hablo portugués aquí nadie me va a entender. Y una cumbre de Iberosfera no puede hablar inglés porque yo soy parte de ese Ibero. Entonces, lo mejor es hablar un portuñol y si no me entienden, por favor no me lo digan. Yo quería primero agradecer la invitación de venir aquí y dar una cara portuguesa a esta organización cuyo padre es Herman y que yo pienso que de aquí para adelante va a integrar una componente lusófona mayor, lo que dará a Iberosfera una otra dimensión. Y eso me parece muchísimo importante. Pero antes de decir algunas cosas a las cuestiones que Jorge me ha ponido, y diciendo que nuestra cooperación en el Parlamento Europeo es absolutamente ejemplar. Ejemplar. Toda la gente que podría decir portugueses, españoles, no. Nosotros dos grupos, Chega y Vox, son un ejemplo de cómo trabajar en una organización o desorganización, depende, como el Parlamento Europeo. Yo creo que esto tiene que ser subliniado y esto tiene que ser visto por todos como un ejemplo. Ahora yo quería pasar un pequeño filme antes de elaborar las cuestiones de fondo. ¿Podemos ver el filme?
Bueno, si esto no es una invasión, lo que es una invasión. Cuando hace un año, en campaña electoral para el Parlamento Europeo, que yo decía que la inmigración ilegal era un problema, que los refugiados era un embuste, era una mera capa de inmigración ilegal, nadie me creía, era la teoría de la conspiración. Cuando hablaba de la sustitución de población, teoría de la conspiración. Cuando hablaba de sociedades que se constituyen, como dice nuestra colega aquí, aparte de nuestras sociedades, teoría de la conspiración. Pero ahora, esta es la realidad. ¿Y quién es el culpable? El señor Costa, que es el presidente del Consejo Europeo en este momento, porque ha hecho eso. Es muy importante. ¿Y cómo? Yo he sido uno de los dos diplomatas, que ha sido diplomático durante 40 años, que ha iniciado el proceso de Schengen juntamente con otros colegas europeos. El otro portugués, conmigo éramos dos, ya falleció. Y entonces para mí Schengen es como un hijo. Y durante toda mi carrera diplomática, seguido las reglas de Schengen, cómo se pasa de país a país con las reglas de Schengen. Las fronteras exteriores, la circulación interior, todo eso. Y de repente, ¿cómo vienen para Portugal todos estos inmigrantes ilegales? De avión. Avión. Los 9, 10 países que mencionaste, por cima, no es por tierra, no. Entonces en el aeropuerto hace una declaración de intenciones diciendo: estoy procurando trabajo en Portugal. Sí, señor, 6 meses de permanencia. Así, con derecho a casa, con derecho a un subsidio, con derecho a mucho más que grande parte de los portugueses que viven en el limiar de la pobreza. Entonces, esa es la situación. Nuestras infraestructuras estatales, como la salud, como la educación, etcétera, que no aguantan esta vaga. En este momento calculamos que haya 1.600.000 inmigrantes ilegales en Portugal, para una población de 10 millones, 10 millones, 5. Eso no lo podemos tener. Y la mayor parte de esos inmigrantes, al contrario de España, no viene del norte de África del Sahel, viene de Asia, son de Bangladesh, de Pakistán, de India, de Nepal. De Nepal, los nepaleses son los menos malos, los otros son terribles y vienen para dominar. Que no hay para tener una vida mejor, es sí para constituir una sociedad islámica y para aplicar la Sharia y para dominar y constituir nuevamente en Portugal una nación islámica, y lo dicen abiertamente. ¿Cómo es que nosotros lidamos con eso? Mal, mucho mal por causa de los políticos que tenemos. Pero Chega es un partido que en 6 años ha pasado de un diputado, en 6 años, a 12, de 12 a 50, y hace un mes y medio, de 50 a 60, constituyéndose la segunda fuerza política en Portugal. La inmigración La inmigración irregular ha sido uno de nuestros caballos de batalla, porque la gente, no es como decías, Jorge, que nos decían, nuestra colega, que es la percepción de los años. No, la gente ve claramente lo que se pasa, no es una percepción, como se dice, infundada, que porque el otro dice, la tía de otro, el primo del otro, que ha dicho, que ha visto, no. Las poblaciones ven. Hay locales en Portugal, 50% son ya de estos inmigrantes. Eso es muy malo. Ahora, ¿cómo vamos a combatir esto? Número 1, el Chega está haciendo una presión tremenda para que se cierre la tornera de la inmigración. Y vamos como número 2, la Constitución portuguesa da al partido principal de la oposición muchos poderes, vamos a usar esos poderes en ese sentido.
porque ser el tercer partido o el segundo es muy diferente. Ser la oposición oficial tiene muchos poderes y nosotros vamos a usarlos al fondo. Número 2, Iberosfera. Nosotros somos una comunidad de 800 millones entre la península ibérica y los países de América Latina. Nosotros tenemos valores comunes, nosotros tenemos lenguas comunes, nosotros tenemos aquello que habemos construido en el pasado y lo que somos en el presente. Es verdad que ni en todos los países la situación está bien, como Brasil, por ejemplo, otros países de América Latina, que políticamente está una desgracia, pero las poblaciones están allá. Y Portugal, como otros países, presumo que España no conozco muy bien, pero ha sido siempre un país de inmigración, siempre, desde su fundación. Por su fundación nosotros importamos los templarios, es una inmigración, los caballeros templarios, y después de eso, cuando habemos ido por ese mundo fuera, habemos siempre traído las poblaciones. Decías tú, Jorge, que de Cabo Verde sí, mucha gente de Cabo Verde ha venido a Portugal después de la independencia, pero se integraron porque son cristianos. Mucha gente de Angola, mucha gente de Mozambique, de Guinea. Mismo los musulmanes de Guinea, que los hay, se integraron en la comunidad portuguesa. Pero estos tíos no se integran. Entonces nosotros tenemos que combatir esta tendencia indo en nuestra propia civilización. Porque esto de decir que somos todos de la misma familia no llega. Tenemos que actuar. Tenemos que cortar la inmigración de los criminales e importar los que no son criminales. Porque, por ejemplo, voy a deciros, en países de América Latina como Brasil y otros países, la media de fecundidad es mucho arriba de la europea, de la portuguesa, de la española y de nuestros países. Y esa es una tendencia natural de comunicación entre los países. Por ejemplo, culturalmente, 56% de las familias latinoamericanas incluyen abuelos y nietos en la misma casa. En cuanto que en Europa, la media es de que 30% de los más viejos viven solos. Entonces, esto es civilizacional. ¿Y cómo vamos a combatir esto? Es muy simple. Vamos a poner nuestros valores, vamos a poner nuestras ideas encima de la mesa y hacerlas. No es solo hablar en ellas, es hacerlas y hacer con que se tornen realidad. Ese es el mensaje que a mí me gustaría pasar hoy. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Nos quedan 15 minutos. 15 minutos. Entonces, la pregunta es muy sencilla. Dos medidas que hay que tomar para revertir la situación. Los tres habéis coincidido, y por supuesto yo coincido también, en que estamos ante una auténtica invasión. Cuando un cuerpo es invadido por un virus, cuando una sociedad es invadida, tiene que reaccionar, tiene que defenderse. ¿Qué medidas se pueden proponer? ¿Proponéis en Austria? ¿Propones tú, Rubén, como analista o en Portugal? Yo, si me permitís, voy a decir una, para no ser protagonista en este punto. Porque he escuchado lo de Austria y en Viena nos ha explicado Petra que 1 millón de personas extranjeros que no son ciudadanos y no votan. Y eso es gracias a la ley austríaca. Porque en España se adquiere la nacionalidad española de forma rapidísima y automáticamente tienen derecho a voto cambiando el cuerpo electoral y, por tanto, cambiando los miembros de la nación. Con lo cual yo creo que una propuesta que nosotros en Vox proponemos en España, lo hemos hecho en 2 ocasiones ya en el Congreso de los Diputados y siempre nos han votado en contra, es hacer más difícil la adquisición de la nacionalidad,
no solo en los años que tienen que residir en el territorio nacional, sino que esa residencia sea legal, sea continuada. Y si tú te vas un año luego a vivir otra vez a Marruecos, vuelve a contar. El contador empieza en cero. Ese periodo no te puede contar. La adquisición de la nacionalidad es una cuestión fundamental en aquellos países que tenemos códigos civiles, normas de nacionalidad pensadas para aquellos tiempos en los que nosotros emigrábamos. Y tenemos en España un código civil pensado para que aquellos que se iban a América no perdiesen la nacionalidad española. Pero ahora tenemos que tener una normativa que nos proteja frente a la llegada masiva, sobre todo de esa inmigración islámica, que es la que plantea grandes problemas. Me he comido 3 minutos de estos. Así que, en 4 minutos, Petra, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las medidas que tenemos que hacer, sobre todo para combatir ese pacto de asilo e inmigración, que es la gran losa que nos dejó la Comisión von der Leyen en la pasada legislatura y que ahora populares y socialistas quieren aplicar como una máquina implacable contra nosotros? Primero, estoy totalmente de acuerdo. Es una experiencia de invasión la que estamos sufriendo. La solución es, primero, tenemos que actuar inmediatamente, rápidamente. No podemos esperar ni un minuto más. No podemos darles más tiempo a esta gente. Tenemos, como patriotas, proteger primero a nuestros ciudadanos europeos. El pacto de la inmigración no es una solución, es un problema. Los porcentajes, hay que proteger las fronteras externas. Es otra forma de gestionar la inmigración masiva. Hay esta redistribución forzada de inmigrantes con estos solicitantes de asilo. No hay que pagar a los que buscan asilos. Está atentando contra la soberanía nacional esta invasión de inmigrantes y solicitantes de asilo. El nuevo comisario, tengo que quejarme como austriaca, porque Markus Brunas, como comisario europeo, lo sé bien, pero ha sido el ministro de Finanzas durante mucho tiempo, pero ahora tenemos que tener un escándalo financiero enorme, el mayor de la historia austriaca. Este comisario austriaco es el causante de todo el declive que ha causado con procedimientos deficitarios que están afectando, porque está retorciendo el presupuesto europeo. No es lo ideal, no es la solución financiar esta inmigración, pero porque tampoco es el más experto entre los alemanes. Tenemos que pedir disculpas. Lo que necesitamos en el presente, ya lo he dicho anteriormente, es actuar rápidamente y proteger las fronteras externas inmediatamente, de forma contundente. Y eso no es lo que el Pacto de Inmigración está haciendo. Hay que mandar un claro mensaje. No hay forma de que puedas conseguir el estatus de asilado, porque el problema del sistema es que es obvio para todos. Desde 2015 tenemos 9 millones de inmigrantes ilegales viniendo a la Unión Europea. Cada año 1 millón de inmigrantes. El 80% de estos migrantes no tienen derecho a protección ni de estar en la Unión Europea. Hay que poner, cada uno que ponga el pie en el suelo europeo, hay que valorar cada uno de los casos individualmente y primeramente los europeos. Hay que implementar políticas de retorno de los migrantes. Hay que proteger las fronteras. Hay que implementar procedimientos fuera de la Unión Europea para que no entren estos migrantes en países de terceros. Y no hay, sobre todo en todo el mundo, hay que evitar que ese dinero vaya a esos países terceros. Se está pagando dinero para construir recintos para albergar migrantes en países terceros contra la inmigración. Una de las soluciones
es la reinmigración. Hay que retornar a todos los migrantes ilegales lo antes posible. Hay que detener el asilo como forma de penetración europea. No hemos hecho bastante. Hay que cambiar el sistema de asilos. Los países donde hay crisis migratorias, no queremos estos refugiados que vayan a través de muchos países a la Unión Europea y disfruten de nuestro estado de bienestar. Tienen que quedarse en su región. En cuanto termina una crisis, tienen que retornar a los países de origen y reconstruirlo, pero no dejarlos aquí para parar esta invasión. Esta tendencia romántica de tolerancia es terrible para Europa. Tenemos que darles el poder a los patriotas para que cambien el sistema. Esa es la verdadera solución. Rubén. Que añadir después de todo lo que ha dicho ella, ¿no? Al final tenemos que hacer todo lo opuesto a lo que estamos haciendo. Tenemos que hacer diagnósticos y ver qué puertas traseras son las que ellos utilizan para perpetuarse aquí, para hacer todo lo que les da la gana en el continente europeo. Todas esas puertas traseras hay que bloquearlas y hay que cerrarlas. La adquisición de nacionalidad a través de reformas legislativas, un endurecimiento a la hora de adquirir la nacionalidad. Luego nuestro Código Penal no está adaptado para la multirreincidencia delictiva de ciertos delincuentes importados. No está adaptada. No es normal, lo publiqué ayer en mi cuenta de X, en la última semana, en España. Un inmigrante ilegal marroquí agrede sexualmente a un joven en Palma. Un nigeriano detenido también en Palma por tentativa de homicidio. Un marroquí sin carné atropella a un niño de 2 años en Granada. Un ilegal argelino intenta matar a 4 personas con un cuchillo y un bastón en Valencia. Un inmigrante ilegal marroquí roba a una mujer de avanzada edad en Huelva y la deja para hospitalizarla. En Madrid detienen a un marroquí por empujar en un precipicio de 7 metros a una mujer que desconocida. Un inmigrante marroquí propina una paliza a un octogenario en Jaén. En fin, todos los días, multirreincidencia delictiva, perfiles, inmigrantes ilegales que acumulan 20, 30, 40, 50 antecedentes penales. ¿Qué hace aquí esa gente? ¿Qué hace aquí esa gente? Tenemos que cumplir nuestras normas de extranjería. Esos delincuentes tienen que tomar un avión con destino a sus países de origen. Y ahí tenemos también mucho que hacer en cuanto a relaciones exteriores y diplomáticas con esos países de origen. Tenemos que dejar de pagar para que contengan, tenemos que pagar para que se los queden de vuelta, para todos los que enviemos se queden allí para siempre y no vuelvan a venir a cometer delitos cada día. Entonces nuestro Código Penal es clave. Y luego los centros de clasificación. ¿Quién es la Comisión Europea para decirnos a nosotros que no podemos instalar en territorios con los que hemos llegado a acuerdo estos centros de clasificación donde no se va a maltratar a nadie, donde únicamente se va a analizar la situación de cada cual? Y si tiene derecho a protección internacional, asilo, bienvenido sea a Europa y cuidaremos de una persona que huye de un conflicto, de una persecución en su país de origen. Pero ¿qué nos dicen las estadísticas de Naciones Unidas? Las estadísticas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, las estadísticas de la Oficina de Asilo y Protección Internacional de España, nos dicen que el 80% no necesitan ni protección internacional ni asilo. Entonces toda esa gente tiene que irse a su país de vuelta, toda esa gente tiene que permanecer fuera de nuestros países hasta que decidamos qué hacer con ellos. Y aquí en España, para solucionar la situación de Canarias, tenemos toda la costa sahariana. Tenemos el Ayun, tenemos Dakhla, con acceso por puerto, con acceso aéreo. España es potencia administradora de ese territorio. Y tenemos que reivindicar también eso. Y tenemos que instalar en ese territorio esos centros que ayuden a controlar esa ruta canaria, que en principio era aprovechada por población de origen subsahariano, pero que ahora está siendo aprovechada por las células de la yihad que están sacudiendo el avispero en el Sahel y que se están financiando con todo esto. Y que están penetrando en territorio europeo. El año pasado en España se detienen a más de 80 yihadistas, más de 80 en solo un año. Este año ya hemos superado el medio centenar. Vamos a acabar el año con más de 100 detenidos por terrorismo yihadista en España. Esas cifras no se veían desde los atentados de Madrid por cuestiones obvias. Estamos hablando de más de 300 detenidos en poco más de 2 años y medio. Es una auténtica locura. Y esos yihadistas están penetrando en territorio europeo a través de las rutas de la inmigración ilegal. Y así lo evidencian
numerosos operativos policiales. Entonces, en definitiva, hacer todo lo opuesto a lo que se está haciendo, que esa población no se sienta cómoda aquí, porque ha violado nuestras fronteras. Y si tú violas las fronteras de un país, tú no vas a permanecer en ese país. Fenomenal, nos va a quedar... Nos queda, Antonio, ya tenemos un buen catálogo de medidas. Yo añadiría, para que no se nos quede ni en el aire, cortar el grifo a las ONGs que están ganando cientos, miles de millones sosteniendo el sistema, sosteniendo un gran negocio que solo les enriquece a ellos. Cortar el grifo a la reagrupación familiar, una excusa para traer miles y miles de personas adicionalmente. Y como ha dicho Rubén, 8 de cada 10 no tienen derecho a asilo. Pero esos 2 de cada 10 a los cuales Europa les daría el derecho a asilo, y así es reconocido, en el momento en que las condiciones de refugio cambien, tienen que volver a su país. El ejemplo es Siria. Supuestamente cientos de miles de sirios huyeron del régimen de Al-Assad. Bueno, pues si ha caído el régimen de Al-Assad, pues todos tendrán que volver a Siria. Pero, sin embargo, se quedan aquí. Y nos está sucediendo algo que Israel ha denunciado respecto de Palestina, y es que la condición de refugiado parece que se hereda. Entonces tú eres refugiado y lo son tus hijos y tus nietos y todo el mundo refugiado, cuando supuestamente la siguiente generación ya debería haberse integrado y, por tanto, quedar sujeto a las reglas normales. Antonio, cierras el panel. Yo estoy de acuerdo con todo lo que fue dicho aquí. Y allí hablar en el caso de la Siria, que se ha dado millones de euros a un terrorista, porque es un terrorista, porque, como yo costumo decir, un terrorista será siempre un terrorista. Yo lo conozco muy bien de mis tiempos en Qatar. Entonces sé muy bien lo que es el actual gobierno de Siria, los mercenarios que están allá, el ejército que están poniendo y los millones que nosotros damos, y continúan matando a los cristianos, continúan matando a las otras minorías, y no hay sirios que vuelvan allá. Eso es una cosa increíble, increíble, de la señora von der Leyen y compañía. Bueno, pero de un aspecto positivo, yo diría que nosotros deberíamos crear corredores migratórios baseados en afinidades culturais y lingüísticas, en la línea que yo he dicho antes, pero privilegiar el tráfico de gente con nuestros valores. 2, dar prioridad a jóvenes cualificados de países con quien nosotros tenemos lazos históricos. Número 3, ahora tengo que dar muchos. Número 3, apoyos fiscales a familias numerosas de nuestros países y apoyos fiscales a gente de esos países que tienen lazos con nosotros para establecer empresas y para establecer su actividad económica. Finalmente, incentivos a la cohabitación intergeneracional. Esto iría a acabar con una parte de la crisis habitacional, por un lado, y por otro lado, consolidaría los valores que son los nuestros. Esos son, para empezar, aquello que yo pienso que debería ser hecho. Aparte, que es muy difícil de mandar miles de gente de avión de vuelta a Bangladesh, de vuelta a Pakistán, de vuelta a Nepal, de vuelta a India. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Una ponta aérea? Es que el problema es un problema muy serio. Es decir, muy bien, emigración, bravo, estoy de acuerdo. ¿Cómo? Pues nada, tendremos que en Patriots tendremos que promover una línea aérea propia para la devolución de todos los inmigrantes una vez hayamos llegado al poder. Muchísimas gracias y hacer Europa grande otra vez.